Te damos gracias por todo lo que pagaste en la cruz del Calvario y lo que sufriste en el infierno. Te damos gracias por ese sacrificio perfecto, por tu obra terminada, Señor, en la cruz. Porque tú dijiste consumado es, y en base a eso nosotros en este tiempo podemos reinar en vida, reinar sobre las circunstancias. Señor, te damos gracias por el poderío y la majestuosidad que nos has dado, por la unción del Espíritu de Dios que está en nosotros, habitando en nosotros, la plenitud de la deidad, en el nombre de Jesús. Hoy desatamos espíritu de sabiduría, de revelación, para que sean abiertos vuestros ojos y los sentidos espirituales sean ejercitados para la piedad, para el evangelio, para que cada persona pueda entender tu palabra, para que la revelación caiga en su mente natural y pueda transformar su pensamiento. Entender quiénes somos en Cristo Jesús y saber que tenemos un propósito aquí en la tierra, un propósito eterno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú manifestando tu poderío y tu majestuosidad a través de estas palabras que salen por mi boca, que no son mis palabras, sino son tus palabras a través de mí. Y estas palabras en el nombre de Jesús dan vida a cada cuerpo, a cada persona le dan vida, a cada desahuciado le dan vida, a cada persona que esté depresivo le dan vida, porque eres tú, Espíritu de Dios, mostrando tu poderío. Te doy gracias, Señor, gracias por tu gracia y tu favor. Gracias, Señor, usa mi mente, mi corazón, mis labios para hablar tu palabra. Yo fluyo contigo, Señor, fluyo con tu palabra, fluyo con tu poder y tu unción, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Jesús. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia tuya, y de tu palabra, Señor, derribo todo argumento mental que se levante. Creo que tengo la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque soy su cuerpo, soy la plenitud de Cristo en manifestación, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que pagaste en esa cruz. Gracias porque somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cristo les ama, nosotros también. El Espíritu de Dios tiene una palabra específica para cada uno de ustedes que nos ve de los diferentes estados de la República Mexicana y cada uno de los países de habla hispana, de cada uno de los países donde hablan este idioma, así como del continente europeo, de cada uno de los países donde puedan escucharnos, ya sea de manera directa, a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como cada persona que nos va a ver de manera diferida en nuestro medio, que es Fe y Poder Guadalajara, en nuestra página de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas desde hace más de 10 años, en listas de reproducción. Usted puede escuchar cada enseñanza, cada serie, y están totalmente gratis y disponibles para cada una de las personas que nos ven, en el nombre de Jesús, para que sean edificados, para que sean realmente bendecidos, para que entiendan que debemos de vivir a través de la fe y conozcan a ese Dios maravilloso y bueno, el Dios que la Biblia nos señala. Ok, pues vamos a Mateo capítulo 10 y continuamos con el tema que se llama Seminario de Sanidad y Milagros. Mateo capítulo 10 versículo 1, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok, pues ¿de qué se trata este curso? Principalmente se trata de poder cooperar, entender que tenemos que cooperar con el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Como creyentes debemos hacer la obra de Jesús, las obras de Jesús, continuar con ese legado que nos dejó el Señor Jesús, porque Él dijo en Juan 14:12, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también y aún mayores. Ese es nuestro objetivo principal, poder continuar con el legado
que nos dejó principalmente, continuó con los 12 discípulos, después continuó con los discípulos de los discípulos, y así sucesivamente. Tenemos que nosotros continuar en ese tiempo haciendo lo mismo que Jesús hizo, porque Él dijo que haríamos lo mismo y aún mayor o en mayor cantidad, ¿ok? Entonces, la idea de este seminario es principalmente capacitar a toda persona, capacitar a todo creyente en Jesús, capacitar a todo hijo de Dios, capacitar a todo ministro, para que puedan principalmente operar en la misma unción y los mismos milagros y el mismo poderío con que actuó, operó la iglesia primitiva. Ese es el objetivo de este curso. Y que principalmente puedan continuar con el ministerio, la asignación que nos dejó el Señor Jesús, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, libertar a los oprimidos. Ese es el objetivo principal, y que cuando salgamos a ministrar y orar por los enfermos, realmente el Espíritu Santo confirme con milagros, señales y maravillas. Y es exclusivamente para todo creyente, no es para unos cuantos u otros. La idea principal es que entendamos, amigo que me ves por internet, que no hay ciertos ungidos, especialmente hablando, no hay ciertas personas especiales que Dios usa para sanidad de milagros, sino que puede usar a cualquier persona, independientemente de su raza, independientemente de su estatus, independientemente de su forma física o su forma de pensar, ¿ok? Puede utilizar a cualquier persona que quiera solamente contribuir con el Espíritu de Dios, ¿ok? Por eso creo que al terminar este curso, este seminario, cada persona debe de fluir con el Espíritu de Dios, y que debe haber una efectividad al 100% para que se vean milagros, señales y maravillas del Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces estamos viendo las diferentes maneras en que el Espíritu Santo operó hace aproximadamente 2000 años. Hay muchas formas en que sanó, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo sanó a los enfermos. Vamos a ver también cómo algunos discípulos del Señor Jesús sanaron a los enfermos. Dice en primera carta a los Corintios capítulo 12, podemos entender la diversidad de operación del Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Algunas traducciones quitan la palabra dones y señalan la frase esta. Según el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. En otras palabras está hablando, no quiero que ignoren acerca de la manifestación del Espíritu Santo. No quiero que ignoren lo que el Espíritu Santo hizo a través de los discípulos, a través del Señor Jesús, a través de los discípulos, y ahora hace en este tiempo, por decirlo así, o se manifiesta en este tiempo, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, no varía. Así como utilizó al apóstol Pedro para levantar un paralítico, así puede utilizarlo usted, amigo de internet, para que levante un paralítico, ¿ok? Versículo 2: saben que cuando eran ustedes gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones. ¿Qué estamos diciendo o qué está diciendo? El Señor está diciendo que hay diversidad. Hay una diversidad de dones, que es la palabra don. No es más que la palabra que habla acerca de los carismas del Espíritu de Dios, los regalos dados por el Espíritu de Dios. Habla de la palabra caris, gracia, gracia derramada, habilidad dada por el Espíritu de Dios para todo creyente. Eso significa
Ok, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Versículo 4, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo, ¿qué cree? Dice, es el mismo. Lo que nos quiere decir aquí la palabra es que principalmente no podemos anhelar los ministerios de otras personas, porque hay ministerios donde Dios, por decirlo así, ellos se están dejando usar por el Espíritu Santo, ¿eh? No es Dios usando a unos, o sea, la frase incorrecta es decir que Dios usa a unos para esta cosa, Dios usa a otros para esta cosa, sino más bien Dios usa a las personas de acuerdo a su disposición, ¿me entiende? Si yo me dispongo a salir este sábado a las 5 de la tarde a orar por los enfermos, ¿usted cree que Dios no me va a usar a mí? Claro que me va a usar, pero porque yo me dejé usar por Él. No porque Dios usa a unos, porque en su soberanía decide usar a unos sí y a otros no. No se trata de eso, se trata de disposición de nuestros corazones. La disposición del corazón del creyente es lo que va a hacer que Dios los use en una área o los use en otra área, ¿me entiende? Entonces hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que opera a través de esos regalos. Los dones son regalos del Espíritu de Dios, ¿ok? Pero hay diversidad. Así básico, la Biblia nos habla de 9 dones espirituales. Y nos estamos enfocando ahorita a los dones de poder, que son los que fluyen en el creyente cuando vamos a orar por los enfermos. Dice el versículo 5 ahora, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Qué significa la palabra ministerios? Bueno, significa, en otras palabras, significa servicios. Ministerios es la palabra servicio. Es decir, hay diferentes tipos de servicios, pero el Señor es el mismo. Diferentes maneras en que podemos servir al Señor, hay muchas. Y a la que yo quiero llegar principalmente es al versículo 6, porque dice, hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En otras palabras, nos está diciendo que hay diferentes maneras en que el poder de Dios o Dios opera aquí en la tierra. Cuando habla de los 9 dones del Espíritu, principalmente hablando de los dones de poder, que es fe, es milagros y son sanidades, podemos decir claramente que hay muchas maneras en que opera el Espíritu de Dios para hacer un milagro en las personas. ¿Qué necesita ahorita este mundo que está en tinieblas? ¿Qué es lo que necesita? A lo mejor un pequeño destello del poder de Dios, un pequeño destello de una esperanza que nosotros le podemos llevar a ellos cuando ellos están en tinieblas. Ellos no tienen ahorita solución, no tienen muchas esperanzas. Tan es así que están encerrados en sus casas con el cubrebocas aún adentro de sus casas. Yo he visto personas como andan en su automóvil con los cristales cerrados, a lo mejor con aire acondicionado adentro, pero esas personas todavía adentro andando solos con el aire acondicionado llevan su cubrebocas. Imagínense, ellos no tienen esperanzas de nada, porque creen que poquito que dejen de usar el cubrebocas les va a llegar el virus y se van a morir. No tienen ellos una seguridad, una esperanza si van a vivir el día de mañana. Adicionalmente de que no tienen esperanza si van a vivir en la tierra, adicionalmente el problema es que cuando mueren se van al Hades Seol a sufrir. Entonces, las operaciones y la manera en que opera Dios aquí en la tierra, a través de los dones, no es más que la manifestación de la misericordia de Dios. Y esa misericordia se va a mostrar a través de cada uno de nosotros cuando disponemos nuestro corazón. Sabía que vamos a vivir muy poco tiempo en la tierra. 147 años no es nada en una eternidad. Digo, no sé cuánto vaya a vivir usted, ¿no? Pero si usted dice voy a vivir 120, pues 120 años no son nada. Literalmente, ¿alguno recuerda cuando era joven? ¿Recuerda cuando era niño? ¿Recuerda cuando iba a la primaria, secundaria? ¿Recuerda cuando su papá lo llevaban al parque? ¿Recuerda a su abuelito y bisabuelito? Lo recordamos.
Aún recuerdo yo cuando era niño, andaba allá en el pueblito donde mi abuela nos crió. Recuerdo la casa todavía, recuerdo cuando iba al río, recuerdo que cuando crecía el río, al final de que bajaba el río y nuevamente volvía a su cauce, quedaban pequeños, decían ellos que el río crecía y se salía de su cauce, pues, y siempre regularmente había pececitos que quedaban ahí. Al final íbamos por los pececitos que quedaban ahí, ya cuando el río se estaba secando, por decirlo así. Todo eso lo recuerdo como si fuera el día de ayer, y pasaron ya bastantes años. Entonces, en esta tierra somos temporales. Hay unos locos por ahí por internet que creen que van a vivir eternamente en este cuerpo. No entienden que es un cuerpo corruptible de carne y hueso, que si bien es cierto, el poder del Espíritu Santo nos los está vivificando cada día. ¿Cómo nos los vivifica el Espíritu de Dios? A través de aplicar la medicina de Dios. Yo la aplico todos los días, la medicina. Por eso yo no creo que voy a morir a corta edad. No lo creo. Entonces, mire, digo, el Señor me ha librado de las enfermedades, enfermedades incurables he tenido. El Señor me ha librado. Y el Señor me ha librado de todas las enfermedades. Entonces, una enfermedad no va a venir a quitar principalmente la actividad y el propósito, el proyecto que el Señor ha puesto en mi vida. El ministerio no me lo va a venir a quitar una enfermedad, ¿me entiende? Ahora, si recuerdo esa época, ese tiempo atrás, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Bueno, no sé si le pasa a usted que recuerde las cosas tan clarito como si anduviera ahorita en el río, allá en el arroyo, agarrando los peces. Yo lo recuerdo. Pero pasaron bastantes años. Y créalo que de aquí en adelante se le va a hacer más corto los años de aquí en adelante. ¿Sí sabe por qué, verdad o no? ¿Sí sabe por qué o no se le van a hacer más cortos? ¿Saben o no algunos de ustedes? ¿Sí saben o no? ¿Alguien sabe por qué se le van a hacer más cortos? Porque cuando vives la vida abundante en Cristo Jesús se te hacen más cortos los días. Te voy a decir por qué. Porque cuando estás sujeto y no vives bajo la bendición del Señor y la abundancia del Señor, lo único que estás pensando y se te hace larguísimo, por ejemplo, cuando laboras en un trabajo, larguísimo los días en lo que pasan para que llegue la siguiente quincena. Porque sabes que te llega la siguiente quincena y con esa vas a pagar todo lo que requieres para vivir aquí en la tierra y el sustento de tu familia. Y luego ya se termina la quincena y luego faltan 15 días más. Y se hace larguísimo esos días. Pero cuando vives en la abundancia, ¿qué crees? Ni siquiera te acuerdas, porque cada día tienes abundancia. Y más cuando te dedicas a la obra de Jesús, vas a andar de un lado para otro, de un país a otro. Y el tiempo se nos va a ir así. Por eso, los días se van a ir más rápido. Tenemos que aprovechar el tiempo, dice la palabra, que aprovechemos el tiempo. Pero aprovecharlo en el área de lo espiritual, ¿me entiende? Aprovechemos el tiempo en lo espiritual. ¿Ok? Muy bien, entonces mire, lo que le quiero dar a entender, que debemos de aprovechar el tiempo en el sentido principalmente de servir al Señor. Aprovechemos ese tiempo porque los años van a pasar y a lo mejor después vamos a, por decirlo así, a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro en Cristo Jesús? Yo tengo bastantes proyectos en el ámbito espiritual y ministerial, bastantes proyectos. Tan solo el hecho de que creo que vamos a construir una iglesia por cada 6 meses. Bastante trabajo tenemos que hacer y muchos lugares donde ir a bendecir la obra de Jesús. Ese es el objetivo, ese es el proyecto que me he trazado y que quiero implantarle también en su corazón para que usted también entienda, ¿ok? Adicionalmente que vamos a disfrutar el viajar a muchos países, pero sobre todo vamos a ir a establecer y vamos a ir a apoyar el reino de Jesús, ¿me entiende? Vamos a ir a apoyar ministerios, hermanos en Cristo en otros lugares, otros países. Y también aquí en México, en otras ciudades de México, ¿ok? Entonces, primera carta a los Corintios 12, versículo 6. Hay diversidad de operaciones,
Pero Dios que hace todas las cosas en todos, es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Dios que hace todas las cosas en todos, fíjese. Dios no opera de manera independiente, sino es a través de los creyentes. ¿Sí me entiende? Si yo no voy a sanar a los enfermos y a predicar el reino de Dios, el reino de Jesús aquí en la tierra, Cristo Jesús difícilmente va a andar por las calles. ¿Sí me explico? Como nosotros como iglesia fuimos realmente establecidos por el Señor Jesús hace aproximadamente 2000 años, principalmente con la finalidad de poder tomar el territorio que ya fue conquistado por Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús ya conquistó, venció a Satanás, venció la muerte, y ahora nosotros solamente venimos prácticamente a adquirir, a tomar ese dominio. Ya no venimos a tomar posesión de lo que se nos dio, ¿me entiende? Entonces tenemos que tomar posesión y tenemos que empezar a tomar posesión sobre nuestra colonia, sobre nuestros vecinos, donde nosotros estamos ubicados. Estamos aquí en Tlaquepaque, Jalisco, para nuestros amigos que nos ven por internet. Entonces aquí es donde tenemos que establecer el dominio. Tenemos que, ya no venimos, en otras palabras, a dominar, porque ya Jesucristo suprimió todo dominio y autoridad, ¿me entiende? Ahora venimos solamente a tomar posesión de la tierra que ya nos ha dado Jesús. Es muy diferente. Pero no podemos tomar posesión de algo en el mundo espiritual si nosotros no operamos y contribuimos con el Espíritu de Dios para hacer la obra de Jesús. ¿Ok? Entonces hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, mire, Dios hace todas las cosas, ¿dónde? En todos. Es el mismo, ¿ok? Diversidad de operaciones, ¿qué significa? Diferentes maneras en que opera Dios aquí en la tierra. No podemos decir que Dios opera en su poder solamente por la imposición de manos. Diferentes maneras. Y vamos a entender cada una de las maneras en que Dios opera aquí en la tierra. Y Dios operó principalmente donde nos dejó registrado ese hecho. ¿Dónde? En la Biblia. En el Nuevo Testamento nos dejó Él establecido, señalado, todos los actos de Jesús y todos los actos de sus discípulos, de la manera en que el Espíritu Santo se manifestó, de la manera en que Dios operó hace 2000 años, ahora tiene que operar posiblemente de la misma forma o diferente forma. Pero ¿qué cree? Siempre Dios estará haciendo milagros a través de nosotros, siempre lo hará. Entendemos ahí que hay diferentes operaciones, ¿verdad? Dios opera de diferentes maneras. No todo es imposición de manos. Va a haber muchas maneras en que el Espíritu Santo va a hacer los milagros en las personas, pero nosotros vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu. Ok, entonces el viernes pasado, ¿qué vimos? La imposición de manos, ¿recuerda? La imposición de manos, pudimos ver que el Señor Jesús impuso manos sobre la suegra de Pedro. Usted también puede imponer manos sobre su suegra, no importa que no le caiga bien. ¿Ok? La segunda manera en que opera el Espíritu de Dios, operó a través de Jesús y operó a través de los discípulos de Jesús, es imponiendo las manos. Imponiendo las manos. Recuerda que tocó a la suegra de Pedro, ¿verdad? ¿Sí recuerda? Y que la fiebre se fue de la suegra de Pedro, ¿sí lo recuerda? ¿Verdad? Ok. Pero ahora vamos a ver otro método, por decirlo así, en que el Espíritu Santo va a utilizar a personas para que oren por los enfermos, para que el enfermo reciba sanidad, ¿sí? Y vamos a ver la imposición de manos, pero ahora adicionando o utilizando símbolos de fe, ¿sí? Es muy diferente. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13. Utilizando símbolos de fe que podemos utilizar nosotros, ¿Qué dice la palabra? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué va a pasar cuando usted esté afligido? ¿Qué debe hacer? Dígame, quejarse de que la situación está mal y que todo está mal. No, haga oración, dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Aquí está dando alguna solución para algunas situaciones en que como seres humanos nos podemos encontrar, ¿ok? Si está afligido, atribulado,
oprimido, depresivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos oración. ¿Está usted alegre? Empieza a alabar a Jesús. También cuando esté afligido, alabe a Jesús. ¿Me entienden? ¿Está alguno enfermo? Y aquí nos da la solución. ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y aquí viene un simbolismo, un símbolo que adicionaron como parte de la oración por los enfermos. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Ok? Utilizaron el símbolo llamado aceite. Regularmente era un aceite especial que lo hacían de, creo que era de olivo, el aceite de olivo, el que utilizaban. Llevaba ciertos fermentos y no sé qué más cosas llevaban. En otras palabras, lo que representaba era un simbolismo. El aceite representaba, por decirlo así, al Espíritu de Dios, ¿no? El aceite, cuando eran ungidos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, representaba la unción del Espíritu de Dios. Eso representaba, ¿ok? En el Nuevo Testamento aquí lo podemos ver solamente como un símbolo por lo cual el Espíritu Santo manifiesta sanidad a los enfermos, no porque el Espíritu Santo no lo pueda sanar sin el aceite, sino porque el enfermo necesita que se le unja con aceite. ¿Entendemos? Para poder él creer que va a recibir la sanidad. Yo he visto enfermos que han sanado solamente con decirles da 3 brincos y el enfermo ya sanó. No tuve quien ponerle manos. Inclusive personas que han recibido curvatura en pies planos. Está sentado allá atrás y le digo, a ver, ¿crees que puedes recibir arcos en tus pies? Pues recíbelo. Yo lo recibo en el nombre de Jesús, arcos en mis pies. Creo por unos arcos perfectos, lo recibo en el nombre de Jesús. Pásale al frente ahí, quítate tus zapatos, tus tenis. ¿Y qué cree cuando se los quita? ¿Qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasa? Sobre todo cuando no utilizó talco, ¿qué cree que pasa? Sobre todo si son tenis Nike de a 2,000 pesos. O de los chinos de 130 pesos. Ok. Bueno, ¿qué cree que pasa? Cuando se quitan los tenis y los zapatos, ahí está el arco ya hecho. Algo imposibilitado para la ciencia médica, mi hermano. La ciencia médica ahorita, ¿qué cree que tienen que ponerle? Le tienen que poner unos aparatos especiales, creo que hasta la mitad de la rodilla. No sé si ha visto usted esos aparatos con unas curvaturas así que prácticamente parecen robots los niños cuando los llevan a las escuelas. Alguien lo llevan como un robot a la escuela. Y cuando lo administramos a ese robot, ya de grande, en 2-3 minutos ya tiene sus arcos en los pies. Cuando la ciencia médica duró años y años poniéndole aparatos ortopédicos y no pudo. ¿Ok? Pero la persona sanó nada más por decirle, ¿crees que puedes recibirlo? Sí, lo recibo. Se quita los zapatos y los tenis y ¿qué cree? Ya tiene los arcos en los pies. No tuvimos que ponerle manos, no tuvimos que ungirlo con aceite, no tuvimos que hacer nada. Por eso debemos contribuir con el Espíritu de Dios para creer que hay diferentes maneras en que Dios opera en la tierra. No es una sola forma, no es nada más imposición de manos. Ahora aquí se añadió el aceite. Para mí, el que se ponga aceite sobre una persona, yo creo que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Una vez una persona por internet me puso unas palabras ahí como proféticas, ¿no? Y me dice, de tus manos va a salir aceite para sanidad a los enfermos. Y yo creí que no era literal, pues no creí que iba a salir aceite de olivo aquí en mis manos, sino que yo creí que la unción del Espíritu Santo iba a estar depositada sobre mí para sanar a los enfermos, ¿me entiendes? Y a eso me dedico, pues es parte de mi ministerio sanar a los enfermos. ¿Ok? Pero lo hacemos siempre por el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Entonces, el utilizar el aceite, que es un simbolismo del Espíritu Santo, es para mí el último o de los últimos grados de fe del enfermo para recibir sanidad. En otras palabras, yo he visto y una vez hubo una campaña de sanidad
Inclusive cuando hemos estado ahora en estas reuniones de sanidad que hemos andado ahí por ahí en las calles, inmediatamente las personas quieren sacarle la botellita de aceite, ¿no? Y me daban la botella de aceite y pues es que yo no ocupo el aceite. El aceite no es para mí, el aceite es para el enfermo, porque el enfermo que necesita que se le ponga el aceite para él creer a través de ese simbolismo que va a recibir sanidad. Es un acto de fe, pues, para que usted me entienda. No es que con ese aceite el Espíritu Santo vaya a querer sanar a la persona, no. Es que la persona necesita que lo bañemos en aceite para recibir sanidad, ¿sí me entiende? No es porque el Espíritu Santo utilice el aceite, sino el aceite es un acto de fe que la persona necesita recibir para poder que se vea el milagro, ¿me entiende? Entonces me dieron, ahora estaban orando por los enfermos allá y que me dan aceite y póngase aceite. Yo le sacaba la abuela porque no me quería poner aceite. Digo, ¿por qué necesitaban dar todo grasoso, no? Porque yo sabía que a los enfermos iban a sanar sin el aceite, no ocupaba el aceite. Entonces, en este caso, esos son los casos más extremos, donde la gente es lo más incrédulo que se pueda ver y tiene una mínima pizca de fe. Entonces sí, ahí hay que bañarlos de aceite para poder que reciba la sanidad. No es una práctica común de estarles echando aceite, no debe ser una práctica común del ministro, ¿no? Porque le digo, me pasó en Jalisco y me ha pasado allá en Culiacán también. De repente íbamos a orar por los enfermos, de repente, porque la campaña de sanidad la estamos haciendo nosotros, invitamos a un predicador y me pregunta, ¿y el aceite? ¿Cuál aceite? Le pregunté, ¿cuál aceite? Pues el aceite para orar por los enfermos. No, es que aquí no utilizamos aceite. Le digo, ora por los enfermos y el milagro se va a ver. Entonces la persona quería que le fuéramos a comprar 1 litro de aceite de oliva para poder, imagínense, ¿qué pasa si no hay aceite de oliva en toda la ciudad y se escaseó? ¿Se va a morir el enfermo? Imagínense alguien, yo vengo para que por la misericordia de Dios pongan sus manos sobre mí para sanar. Yo creo que ustedes tienen el poder de Dios. No, pues hermano, pues no podemos porque la farmacia no vende, están todas cerradas y no hay aceite de oliva por toda la ciudad. Así es que quédate enfermo, imagínense. Realmente el aceite representa un simbolismo no del Espíritu Santo, sino es un acto de fe que tiene el enfermo que verlo algo tangible para entender que va a recibir sanidad. Eso necesita el enfermo, no es el Espíritu Santo que ocupe el aceite. ¿Sí me entienden? ¿Me está dando a entender? Y es el último grado de fe, porque tiene más fe una persona, para que usted me entienda, tiene más fe una persona para recibir un milagro de sanidad cuando solamente damos la palabra. Como la persona que les comento del caso de los arcos en pies planos, recibe sanidad ahí donde estás, cree que recibes arcos en tus pies planos, y la persona recibió arcos en sus pies planos, y solamente dijimos la palabra, dimos la palabra, lanzamos la palabra, ¿me entiende? Porque creemos que la palabra de Dios es poderosa, y no ocupamos meterle aceite ni nada. Se ha visto muchos casos, usted lo va a encontrar por internet, muchos casos donde los tienen todos bañados de aceite a la gente para poder que reciban sanidad. Y salen, ¿qué cree? Todos empegostados de ahí de aceite. Y el problema es que muchos ni siquiera sanaron. O sea, el problema no es el aceite no es el que sana. El que sana es el Espíritu Santo. Y el enfermo necesita una señal. Muchos enfermos a lo mejor van a necesitar una señal de que le pongas aceite. ¿Entendemos ahí qué significa el aceite? Solamente es un símbolo, es una señal. Por eso nosotros no utilizamos el aceite, lo utilizaremos en el último grado de fe de la persona que va a recibir sanidad. Lo utilizaremos como el último grado, como la fe más pequeña que pudiese haber, ¿me entiende? Ok, esa es una manera en que podemos suministrar el poder sanador a los enfermos, pero sería en un último caso. No sé si ha escuchado usted la extrema unción, ¿se ha escuchado? Se basan en parte, la extrema unción para los enfermos, ¿no ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado la extrema unción? La que le ponen algunos hermanos de cierta religión que van y le dan la extrema unción cuando hay algún enfermo. ¿No ha escuchado? ¿No? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces ustedes no fueron católicos, ¿eh? No me la peguen a mí. Yo sí fui católico.
y buen católico. Ok, entonces, pues parte basado en esto es parte, este aceite o la extrema unción es basado en este aceite también. Úngale con aceite a los enfermos, ¿sí? Ok, tercera manera en que opera el Espíritu de Dios. Hay diversidad de operaciones de Dios. Esta es la tercera forma. Ordenándole a la montaña sin imposición de manos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos a ver, mire, esto es ya sin imposición de manos. Desafortunadamente, hermanos en Cristo no utilizan ya estos métodos. Solamente quieren utilizar la imposición de manos y por eso es que no hay una eficacia en la administración a los enfermos. Digo, no hay una eficacia en el sentido de ver milagro y ser eficaz para ver el milagro, ¿me entiende? Es decir, si yo impuse manos sobre un enfermo y no sanó, ¿qué cree? Podemos optar esta manera práctica también. Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. ¿Qué era lo primero que podemos ver en esta historia? Que estaba hablando, Jesús estaba hablando la palabra, ¿ok? Y el pueblo le oía. Dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo a punto de morir. El siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. ¿Qué significa esto? Que el centurión había oído, ¿ok? Había oído acerca de los milagros de Jesús, ¿sí me entiende? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Había oído hablar de Jesús el centurión? Sí. ¿Sabía que Jesús hacía milagros? Sí. Y lo único que dice que le rogó para que fuera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, ¿es digno que se le conceda esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es decir, era un centurión romano bondadoso. ¿Qué cree? ¿Qué cree que hacía? Léalo ahí. Nos edificó una. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a construir iglesias. Bueno, y cuando hablo de iglesias hablo de el local donde se van a congregar los hermanos que son la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque la iglesia es el grupo de personas creyentes en Jesús que se reúnen con la finalidad principalmente de adorar a Dios, reunirse en comunión unos con otros sobre bases de principios espirituales, para aprender principios espirituales del reino de Jesús, ¿ok? Esa es la palabra eclesia. Eclesia va más allá de un local. Es el grupo de personas operando bajo el poder del Espíritu Santo, trayendo un dominio sobre el mundo de las tinieblas. Eso es la palabra eclesia o iglesia. Entonces, ¿qué dice este hombre que construyó una sinagoga, no? Era un hombre piadoso. Y Jesús fue con ellos, versículo 6. Estamos hablando de Lucas 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuántos saben aquí? Dice que el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, que no soy digno de que entres bajo mi techo. En otras palabras, primero envió a unas personas y ahora por segunda vez envía a unos amigos, ¿ok? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. No estaba ni presente el enfermo, ni estaba presente el que quería que orara por su siervo enfermo. Ni uno de los dos estaban presentes, ¿ok? Ni uno de los dos. Primero, porque este hombre no se sentía digno de estar ahí con Jesús, principalmente, ¿no? Y segundo, porque él creía en la supereminente grandeza del poder de la palabra. Creía que si Jesús decía una palabra, iba a suceder en el mundo espiritual un milagro.
Se iba a gestar un milagro de sanidad. Es bien poderosa la palabra que sale por nuestra boca si es palabra de Jesús. ¿Sabe usted que es bien poderosa? Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabía que es de la fe más grande que puede haber? Todo lo contrario a la fe para recibir un milagro a través de ser ungido con aceite, es la fe más baja que puede haber. Ungir con aceite es una fe demasiado pobre. La fe más grande que puede haber, y cuando estamos hablando de fe, bueno, mucha gente cree que la fe no crece, pero yo más bien creo no tanto que la fe crezca, sino más bien yo creo que conforme renovamos la mente, vamos dejando la incredulidad y por consecuencia nuestro nivel de fe va creciendo en este sentido. La fe, según Romanos capítulo 12, fue depositada la medida de fe en cada uno, en cada creyente en Jesús. Fue depositada una medida de fe o la medida de fe. Pero esa medida de fe es como cuando nos es depositado un músculo. Es decir, ¿cuántos de ustedes tienen piernas, brazos? Que si usted no se quedara, y algunos hermanos en Cristo no se quedaran dormidos hasta las 12 del mediodía y salieran a correr todos los días en la mañana, ¿cuántos hay que tuvieran ejercitado ese músculo? Pero ¿qué pasa con los que no ejercitan ese músculo? Dígame, ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué ve a unos que van al gimnasio continuo y luego los ve bien ponchados acá? Acá con el músculo bien desarrollado, quisiera ser como, y más los que están flaquitos, no sé, quisiera ser como Mr. Atlas. Yo quisiera ser como Mr. Atlas. ¿Y qué necesita para ser como Mr. Atlas? Dígame, ¿qué necesita? Pues ir al gimnasio, esforzarse, porque no es fácil ir a levantar una pesa ahí, estar ahí. No es fácil ir a correr 5 kilómetros diarios. No es fácil. Se esfuerzan, se cansan, les cuesta. Imagínese el que está ahí viendo La Reina del Sur, o viendo esa mentada serie de la Selena nueva que salió. Dios mío, pastor, qué enteradito está. Dios mío. Yo veo otras cosas, pero ahí lo anuncian por la tele, ¿no? Ok. Entonces, si no se llevaran viendo tanta tele, hicieran más ejercicio, ¿qué cree? Ese mismo músculo es el mismo músculo que se les fue depositado a cada persona que ha venido a la tierra. Pero ¿por qué unos los tienen más grandes que otros los músculos? Dígame por qué. Porque unos los ejercitan más. Y así es la fe. La fe es como un músculo que fue depositado en ustedes, pero el encargado de ejercitarlo y hacerlo crecer ese músculo, ¿quién cree que es? Nosotros. Porque la fe viene por el oír la palabra, y el oír la palabra, y el oír y el constante oír la palabra de Dios revelada. No cualquier palabra, la palabra de Dios revelada nada más. ¿Entendemos ahí? O sea, el músculo de la fe ya fue depositado, ya está en nuestro corazón. Pero ¿cuándo crece? ¿Cuándo se desarrolla ese? Cuando nosotros oímos lo que está escrito, la promesa, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Deja de haber temor y empieza a haber confianza en mi corazón. Y conforme empieza a haber confianza, yo empiezo a hablar lo que está escrito, y creo que cuando hablo lo que está escrito va a suceder en el mundo espiritual y se va a manifestar en mí lo que está escrito. Renuevas tu mente, menos incredulidad, más confianza en tu corazón. Y es así la fe. Por eso la fe de alguien que llega, si le pones aceite, es una fe muy débil, un músculo totalmente flácido, alguien que anda como en sillas de ruedas. Pues hablando comparativamente, pues la fe del hombre centurión romano es como la fe de alguien que hace ejercicio todos los días y va al gimnasio y corre 5 kilómetros o 10 kilómetros diarios. Esa es la fe de este hombre. Así como tiene desarrollado ese músculo. Y la fe de alguien que usted tiene que llegarle a poner aceite, es la fe de una persona como si anduviera en silla de ruedas. ¿Ha visto cómo se le ponen los piecitos de flaquitos y de flácidos a uno que anda en silla de ruedas? Ya con 6 meses que tenga una silla de ruedas, mi hermano, se le ponen así flaquitos unos pies que si comúnmente caminara no los tuviera así. ¿Sí los ha visto o no? A los que andan en silla de ruedas, ¿sí ha visto cómo tienen los piecitos así flaquitos? De que no ejercitan el músculo. Bueno, entonces la fe del centurión romano es como alguien que hace
y se está ejercitando continuamente. Porque sí dice la palabra que usted se ejercita en lo espiritual, ¿sí sabía? Mire, vamos a... La palabra de Dios dice que usted se ejercite, mi hermano, para el evangelio. Mire, dice en la carta a Timoteo, vamos a verla. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de ¿qué? Siempre nos vamos a nutrir con las palabras de la fe. Las palabras que traen duda, incredulidad, que le echan la culpa a Dios de todo lo que sucede, que Dios los está probando con una enfermedad, que Dios los está pasando por el desierto, que Dios los está probando con la enfermedad de un hijo, que Dios los está acrisolando como el oro y la plata, moldeándolos como el alfarero al barro y haciendo un relajo con sus vidas y enviando a la niñera llamada Satanás para afectar y disciplinarlos, todo ese rollo, todas esas mentiras, para que usted me entienda, no van a traer una nutrición a nuestra fe, no van a nutrir nuestra fe, porque lo que nos nutre y hace que nuestra fe sea fuerte son las palabras de fe. La verdad revelada es lo que nos nutre, ¿ok? Por eso dice: serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de ¿qué? Las palabras de la fe son las que me van a nutrir, son las que me van a fortalecer y mantener como un ministro fuerte de Jesucristo, ¿ok? ¿Sí? ¿Lo entendemos ahí? Ok, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Aquí significa que si habla de buena doctrina, significa que hay mala doctrina, ¿entendemos? Por ignorancia, por que Satanás lo ha tergiversado, porque todo se ha vuelto una religiosidad, que las mujeres no se pinten, que no usen pantalones, todo se ha vuelto una religiosidad y son los que Satanás está matando continuamente. ¿Ok? Y luego aquí viene el versículo 7. Eso es lo que, fíjese lo que hacemos los que estamos nutridos con la fe. Dice: desecha fábulas profanas y de viejas y ejercítate. Ejercítate, ¿para qué? La piedad es el evangelio. Eso es piedad, evangelio. Debemos de ejercitarnos para el evangelio y en el evangelio nos tenemos que ejercitar. Por eso la fe se tiene que ejercitar. Cuando usted oye la palabra y actúa en la palabra, está ejercitando la fe. Estamos ejercitando la fe. Entonces, sí nos compara la Biblia como alguien, como un atleta que corre, ¿sí sabía? Digo, por obviedad, ahora que estamos viendo el tema de guerra espiritual, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta cómo usted, si no se ejercita para el evangelio, difícilmente va a poder ganarle el pleito, la carrera a un enemigo vencido. Estamos ejercitándonos para el evangelio, ¿ok? Entonces nos quedamos en, no sé si me estoy dando a entender. Satanás fue vencido ya por Jesús. Ya le quitó todo poder, toda virtud, todo señorío sobre la vida de nosotros. Fue quitado y eliminado totalmente, destruido, inhabilitado y todo, ¿ok? Pero si yo no me ejercito, ¿cómo voy a pelear, por ejemplo? ¿Cómo usted pelearía con una persona? Digo, ya no hablando de pleito, vamos a correr una carrera de 10 kilómetros y hay una persona que corre 20 diarios. ¿Y usted qué cree? Una vez a la semana solamente va y corre 1 kilómetro y ya se asoleó, ya se cansó y anda agitado. Cuando sea la competencia, una pregunta: ¿usted podrá ganarle a la persona que corre 20 kilómetros diarios? Si usted corre solamente 1 kilómetro a la semana y cuando termina el kilómetro termina todo tirando los bofes para afuera, como se dice acá, ¿no?
¿Podremos ganarle? Dígame. No podremos ganarle a un atleta así. Por eso la palabra dice que nos ejercitemos para el Evangelio. Debemos de tener nuestros sentidos habilitados, agudizados. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos quedamos ya con la fe. Sí entendemos la fe, ¿verdad? Sí le entendió cómo es un músculo, ¿verdad? Que ya le fue dado, solamente usted tiene que ejercitarlo para que se desarrolle ese músculo, ¿ok? Ahora, si hay una persona que continuamente está levantando pesas y dice, pues le voy a hacer una apuesta de 1,000 pesos y voy a jugarle unas vencidas. Imagínese que se agarre un Arnold usted sí. 1,000 pesos apostarle le apostaría 1,000 pesos a un Arnold. Que viniera algo de estilo Arnold Schwarzenegger, pues. Si viniera alguien así, usted dijera, te apuesto 1,000 pesos a que te voy a ganar. ¿Usted cree que le ganaría? Sinceramente, ¿le ganaría? No le ganaría. Entonces, lo que yo le quiero decir que necesitamos ejercitar ese músculo llamado fe. Ya lo tenemos, fue dada por Dios, ahora nosotros la ejercitamos. Ok, entonces regresando a la parte del centurión, Lucas capítulo 7, dice el versículo 7, dice, el centurión romano le mandó decir a Jesús a través con unos amigos y le dijo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. No pidió imposición de manos. Segundo, Jesús no tuvo que trasladarse a la casa de esta persona para que se viera un milagro de Dios. ¿Pero qué cree? Tanto este hombre como el Señor Jesús están ejercitados en la fe. Dice el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y ahí lo único que está diciendo este hombre que entiende una autoridad delegada por Dios para deshacer toda obra satánica aquí en la tierra. Este hombre entendía la autoridad dada de Dios, del Espíritu Santo en Jesús. Él entendía la autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a otro, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él entendía que cuando él daba una orden, obedecía. Y lo mismo lo está simbolizando al mundo espiritual de las tinieblas. ¿Por qué obedece Satanás? ¿Por qué cree que obedece? Porque Cristo ya lo venció. Y porque ahora yo tengo que nada más decir la palabra, es todo. Y Satanás se somete, se sujeta, porque la autoridad dada por Jesús me la dio a mí, se la dio a usted. Por eso se somete Satanás y la enfermedad, ¿ok? Al oír esto, Jesús, dice el versículo 9, se maravilló de él. Maravilló es como una expresión de que Jesús se sorprendió por ver tanta fe en una persona. Se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel ni en los mesiánicos que quieren parecer judíos he hallado tanta fe. Por eso los mesiánicos no tienen fe, porque su fe no está cimentada en lo que Jesús hizo, sino la fe de ellos está cimentada en lo que ellos hacen. ¿Se ve la gran diferencia? Nuestra fe está cimentada en lo que Jesús ya hizo por mí. ¿Qué hizo? Me trasladó de las tinieblas a su luz, me dio autoridad, me dio señorío, me dio poder, me dio reinado. Y el mesianismo, ¿qué dice? Así como el judaísmo, ¿qué dice? No, el judaísmo ni siquiera cree en Jesús, pero ¿qué dice el mesianismo? El mesianismo dice, no, si Jesús pagó el precio por mí y me dio autoridad, bueno, yo decido no tomar esa autoridad, yo mejor por mis propias obras comienzo a vivir aquí en la tierra. Es decir, voy a dejar de comer carnita de cerdo, voy a dejar de comer camarones y con eso ya me voy a ir al cielo. O sea, nada más ellos están esperando irse al cielo. ¿Cuándo van a entender su autoridad en Cristo Jesús? Nunca. Por eso viven una vida derrotada los mesiánicos. Tengo familiares mesiánicos, por eso lo digo.
Vive una vida derrotada, mi hermano. Que dijo: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, fe desarrollada en una persona que creía que cuando yo decía la palabra hacía su efecto en el mundo espiritual, y principados, autoridades de las tinieblas, el mismo Satanás obedecía. Esa es la gran fe. Vamos a suministrar el poder y la oración, a través de la oración vamos a suministrar el poder sanador. Y vamos a encontrar personas que solamente vamos a decir la palabra. Y se les va a preguntar: oye, ¿tú crees que si yo digo la palabra, sale de mi boca la palabra, ¿tú crees que eres sano? Y gente va a sanar solamente por decirle: eres sano ahora en el nombre de Jesús. Nada más. Como Jesús decía: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ni siquiera echó fuera el demonio, ni siquiera echó fuera el espíritu de enfermedad. No hizo nada, ni siquiera le impuso mano, solamente dijo: eres libre de tu enfermedad. ¿Y qué cree? Eran libres de la enfermedad. Huía el espíritu de enfermedad de los cuerpos de las personas. ¿Entendemos ahí? Pero ¿sabe qué? Realmente vamos a entender realmente qué es la guerra espiritual en un tema que vamos a iniciar ya, no sé, en 15 días, una semana, no sé. Estamos haciendo un tema impresionante al respecto para que usted vea cómo Satanás obedece. Cómo Satanás lo obedece a usted. Cómo Satanás lo obedece a usted, así como obedeció a Jesús el espíritu de enfermedad que había en el siervo de un centurión, solamente por decir la palabra. Y luego, ¿qué dice? Versículo 10: y al regresar a casa los que habían sido enviados, ¿qué pasó? Hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Podemos ver el poderío del Señor Jesús? ¿Podemos ver el poderío a través de la palabra? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo era poderoso para lanzar una palabra y verse un milagro? ¿Usted lo cree? Pero ahora, ¿sabe qué? Yo quiero decirle que usted tiene que creer que si usted es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, en otras palabras, usted es Cristo aquí en la tierra. ¿Qué cree que significa Cristo en la tierra? Si es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Usted tiene que entender que la misma autoridad que tenía Cristo Jesús y el mismo poder con que operaba el Espíritu Santo en Cristo Jesús es el mismo poder con que usted opera. En otras palabras, si usted es el cuerpo de Cristo, usted es el ungido aquí en la tierra, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo y usted, ¿qué cree que pasa? Son uno. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. En otras palabras, nosotros es como si fuésemos pequeños cristitos aquí en la tierra, reproducidos y multiplicados. Eso dice la Biblia, que somos, no dice que somos el cuerpo de Cristo. No dice que usted hará las mismas obras de Jesús. ¿Por qué cree que hace las obras de Jesús? Porque Jesús habita en su corazón. Porque Cristo y usted son uno. ¿Entiende? ¿Sí entiende? Estamos hablando del Cristo que resucitó, el que vive en usted. Esto va más allá de un concepto religioso, mi hermano. Va más allá de cualquier religión. Nosotros no somos Jesucristo, entiéndalo. Somos Cristo en la tierra, es muy diferente. Porque Cristo en la tierra, ¿sabe qué significa la palabra Cristo? El ungido. No estoy diciendo que somos Jesucristo. Estoy diciendo que somos Cristo en la tierra. Cristo reproducido en cada creyente. Cristo dándole la unción a cada creyente para que haga las mismas obras cuando Él anduvo sobre la tierra, nosotros hagamos lo mismo y aún mayores. Juan 14:12. ¿Ahora sí entienden? ¿Sí lo entienden ahora sí? Yo, para que no vaya a agarrar monte y diga que yo estoy diciendo que usted es Jesucristo. Yo no estoy diciendo eso. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende? La palabra que usted es Cristo en la tierra, usted es el ungido, porque Cristo habita en usted, no por usted, sino porque Cristo habita en nosotros. Por eso somos los ungidos que nos dejó aquí en la tierra como su cuerpo, para continuar con el legado
de señorío, autoridad y reinado sobre el mundo de las tinieblas, sobre un sistema del mundo que fue derrotado por Cristo Jesús y que ahora ya no tiene nada en nosotros. Ni el mismo Satanás tiene nada en usted. Y usted podrá decir, cuando entiende estos principios básicos espirituales, usted va a poder entender, como Jesús decía, Satanás no tiene nada en mí. En otras palabras, no puede tocarme ni dañarme si yo no lo permito. Si yo no lo permito, Satanás no puede tocarme ni dañarme. Esa es la iglesia poderosa que Jesucristo ha dejado en la tierra. Y quiero retransmitírselo en su mente, para que su mente entienda realmente quién es en Cristo Jesús. ¿Entendemos ahora sí? ¿Sí entendió esa parte que usted es un cristito aquí en la tierra? Un ungido. Cristo es ungido. Jesucristo dejó su cuerpo en la tierra y él dice la Biblia que él es la cabeza. ¿Ok? Jesucristo dejó su cuerpo en la tierra y él es la cabeza. En el mundo espiritual así está diseñada la iglesia. La iglesia está diseñada para ser el cuerpo de Cristo y él es la cabeza. Pero la cabeza no puede desunirse del cuerpo, siempre va unida al cuerpo. Significa que Cristo está habitando en cada creyente como la cabeza, porque Él va adelante, Él nos dirige, Él nos guía y somos uno con Él. En el Espíritu somos templo del Espíritu Santo. Aquí habita Cristo por la fe en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando salimos a las calles a orar por los enfermos, es Cristo haciendo las obras a través de nosotros. ¿Ahora sí lo entiende? En otras palabras, Cristo ya nos ungió, porque la palabra Cristo significa ungido. Jesucristo ya nos ungió. Jesús el ungido. Cristo, la palabra Jesucristo significa Jesús el ungido. El ungido nos ha retransmitido su unción para que nosotros como su cuerpo operemos en la misma magnitud que operó Él aquí en la tierra. En otras palabras, cuando Satanás nos ve a nosotros por las calles orando por los enfermos, ve a Cristo Jesús en nosotros. Por eso no puede venir a dañarnos y a decir, Sergio, el día hoy en la noche voy a mandar un espíritu de muerte, una calaca huesuda para que te lleve al cielo y para que te mate tu cuerpo y te mande un paro cardíaco. No lo puede hacer. ¿Entiende? No lo puede hacer. Pero tiene que creerlo y no poner esa mente de incredulidad. Póngame una cara de fe, no me ponga una cara de incredulidad. Muy bien, póngase de pie. Fe más grande, ni aún entre los judíos, dijo Jesús, había visto tanta fe. Y esa fe la vio en un gentil, un romano. Puede verla en un mexicano, aún más que en Israel. Por eso yo no entiendo el afán de personas que quieren a fuerzas hacerse israelitas y decir que Israel, no entienden ya, no entienden el nuevo pacto, no entienden que Jesucristo vino a establecer un reinado y no entienden que el reinado lo dejó en su cuerpo, que somos la iglesia. Póngase de pie y vamos a darles gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la manifestación de tu gracia y de tu amor, de tu unción, Señor. Gracias porque tenemos la unción del Santo. Gracias, Señor, porque nos has dado a entender que delante del mundo espiritual no somos cualquier cosa como tu iglesia. No somos cualquier cosa como tu cuerpo. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores, somos tu plenitud, Jesús. Por eso el día de mañana a las 5 de la tarde saldremos a orar, a ministrar tu poder y a predicar el reino. El reino tuyo, a establecer dominio y tomar propiedad y posesión de lo que ya fue destruido por ti, Señor, de lo que ya fue conquistado por ti. Ahora tomamos propiedad, tomamos dominio, tomamos este territorio que nos has dado, Jesús. Y como tu iglesia poderosa, en el nombre de Jesús, creemos que saldremos a hacer tus obras y aún mayores, Señor. Creemos por esa fe grande de este hombre centurión romano, Señor, que es la fe más alta que tú le diste honra, porque tú honraste la fe de ese hombre que solamente había oído hablar de ti, Jesús. Y ese hombre, al oír hablar de ti, él entendía que si tú decías la palabra, su siervo sanaría.
Él no necesitaba que tú fueras a imponer manos. Él no necesitaba que tú fueras a ungirlo con aceite. Él no necesitaba que tú fueras a ese lugar donde estaba el enfermo. Él entendía la autoridad que había sido delegada a él, y esa autoridad, él entendía que en el mundo espiritual tú tenías esa autoridad, Señor, para que se suprimiera y se doblegara todo en el mundo espiritual de las tinieblas, toda autoridad, señorío, principado, todo gobernador pudiera ser dominado y estar bajo tus pies, Jesús. Él entendía la autoridad que tú tenías, y dominio y señorío y reinado sobre el mundo de las tinieblas. Es la misma autoridad que nos has delegado, Jesús. Creemos que la tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, ya no seremos una iglesia derrotada, ya no seremos una iglesia que Satanás nos esté cada rato dañando, obstruyendo. En el nombre de Jesús, porque ahora hemos entendido estos principios espirituales que somos tú literalmente a través de nosotros, tú literalmente en cada ser humano, tú operando a través de cada creyente aquí en la tierra, tú reproduciéndote en cada creyente, Jesús. Gracias por habernos hecho ungidos en ti, Señor, por haber estado y nos haber dado la unción del Espíritu de Dios que estuvo en ti, ahora está en nosotros, Jesús. Por eso creemos que somos tu cuerpo, creemos que somos uno contigo. Creemos que cuando Satanás nos ve a nosotros, ve a ti en nosotros, Jesús. Te ve a ti en nosotros, Señor, porque tú estás habitando ya en mi corazón. En el nombre de Jesús, por eso no seré derrotado, por eso no seré destruido, por eso mi cuerpo no será derrotado aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, tomo posesión de lo que tú me has dado, Jesús, y comienzo a reinar ahora a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te honramos, te bendecimos. Y cada persona que nos ve por internet, reciba a Cristo en su corazón para que usted pase de las tinieblas a la luz, al reino de Jesús. Y diga conmigo y repita conmigo estas palabras. Créalo en su corazón. Padre, diga en el nombre de Jesús, hoy en este día recibo a mi Señor Jesucristo, a mi Salvador y mi Dios. Creo en el nombre de Jesús que Él viene a habitar en mi corazón por la fe. Ahora creo que Jesucristo murió por mí en la cruz, en el nombre de Jesús. Creo que Él sufrió y llevó toda maldición por mí, que llevó todo pecado en el nombre de Jesús. Ahora mismo creo que soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús, y creo que paso de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Jesús, por ser mi Señor y mi único Salvador. Gracias por ser mi Dios. Gracias, Jesús. Sea sano, sea libre. Recuerde operar los mismos principios de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora toda enfermedad, toda dolencia sale. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Jesús llevó tu enfermedad, ciertamente Jesús llevó tus dolencias. Por eso ahora creo que por las heridas de Jesús tú eres sanado, tú eres libre. Ahora se manifiestan los dones, diversas operaciones de Dios, diversos dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades, reconstruyendo órganos ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sale de esos cuerpos en el nombre de Jesús, porque es ilegal. En el nombre de Jesús yo te declaro saciado de larga vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuerden, nos vemos próximo viernes, transmisiones a partir de las 7:40, 7:45, y los domingos a partir de las 12 del mediodía. Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.